ustedes en este jueves de verdad de medicina que nos encanta porque, bueno, nos enteramos de muchísimas cosas que pueden ayudarnos a tener una mejor salud, a prevenir además de enfermedades, en fin. Y ahorita, pues, también contamos con la presencia, tenemos una invitada aquí en la casa, que es la doctora Jimena de Robles Wong, para hablarnos acerca de un tema muy interesante que últimamente hemos, escuchado mucho en niños, y bueno, queremos saber exactamente qué es, y se trata del autismo. Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme. Gracias. Y antes que nada, señores, por favor, aunque le da pena, un aplauso que viene directo de su examen profesional. Sí. Bravo para mí. No, es que hacer un examen profesional es un gran mérito. Claro que lo pasó, y en vez de irse a festejar, se vino aquí al programa, a la casa, y ya luego nos vamos a la fiesta, ¿verdad? Claro que sí. En la noche seguramente habrá festejo. Muchas felicidades por este logro en tu vida. Muchas maravilloso, nuestros respetos. Muchas gracias. Y cuéntanos ahora si platiquemos del autismo. ¿Qué quieren saber del autismo? ¿Qué es? Para empezar. Bueno, para empezar, digo, qué bueno que le están dando difusión, porque como mencionaste, es una enfermedad muy común, pero de la que nadie quiere hablar. Como que es muy raro, miedo, y no encuentran la información necesaria. Es una enfermedad tan común que es 1 de 100, o sea, 1 de cada 100 niños va a tener autismo. Lo llamamos como una encefalopatía estática, quiere decir que la enfermedad no progresa. O sea, se instaura en los primeros meses de vida y así se queda. Puede progresar, puede haber adelantos en el niño, pero no va a progresar, no se va a ir más allá, más abajo. Se caracteriza porque los niños tienen una alteración en el desarrollo de la comunicación, en el desarrollo social. Esto quiere decir que los niños batallan para darse a entender, pero al mismo tiempo no entienden lo que les están diciendo. Entonces no saben ver las caras, qué significa si mi mamá está enojada, esa señal no lo entienden. Entonces batallan para interactuar con el mundo, tienen conductas repetitivas, tienen como muy encerrados, como sus intereses, son como los mismos siempre, ¿no? Y si los sacas de ahí, si los sacas de su rutina, se enojan, pueden llegar a ser muy agresivos con ellos, con la gente que los rodea. Y muchas veces, no siempre, tienen alteraciones en el lenguaje también. Hay quienes no llegan a hablar, hay quienes incluso un 25% puede terminar su carrera universitaria, o sea, se desarrollan bastante bien. Es una enfermedad muy heterogénea. Y es una enfermedad que hemos visto mucho, inclusive hasta en películas y todo. Estos niños que parecen seres humanos, o sea, niños que cuando ya son mayores, esos seres encerrados en sí mismos, donde parece que el problema es con la comunicación, su interacción con el mundo, como bien tú decías. Pero realmente, ¿es realidad o es mentira que no se sabe el origen? No se sabe, no sabemos. Hasta ahorita, por más que se estudia, todavía no alcanzan a entender cuál es la falla primaria, qué es lo que ocurrió para que ese niño no se pueda desenvolver de la misma manera que los demás. La mayoría de los casos es algo que nosotros llamamos multifactorial, que quiere decir que tiene que ver el ambiente tanto con la información genética, lo que te hace a ti como persona, color de piel, color de ojos, todo eso, que tenga que ver con el ambiente. Si tú tienes una información genética que te predispone si estás en una condición ideal, te puede dar una enfermedad. Como factor ambiental está toxinas, drogas, hormonas, pero aún no se ha demostrado. Y lo factor genético todavía está en estudio, todavía están tratando de ver qué es. Y una proporción muy chiquita sí es asociada a otros síndromes genéticos muy específicos, ¿no? O sea, que forman parte de eso, como síndrome de X frágil, síndrome de Angelman, o sea, hay varios que sí tienen el autismo como parte de la enfermedad. ¿Desde qué edad se puede diagnosticar y cómo se diagnostica? Bueno, aquí esto es muy importante y no solo para el autismo, esto es para todo y que espero que se le haga difusión. Todo niño que se sospeche algún retraso o alguna alteración en su desarrollo normal tiene que ir con un especialista. En lo particular, en el autismo se puede llegar a notar mucho por el lenguaje. Si son de estos casos que tienen alteración en el lenguaje, niños que no hablan, que no señalan, que no balbucean al año, que no juntan 2 palabras a los 2 años o que solo repiten, eso llama mucho la atención. Pero si uno está al tanto del lenguaje, de que no quiere caminar, de que no sostiene la cabeza, de que no se quiere sentar, hay muchas enfermedades que se pueden diagnosticar a tiempo si se lleva con un especialista, neurólogo pediatra, psiquiatra, genetista. ¿Existe algún tipo de tratamiento que pueda atender a este tipo de niños para mejorar su desarrollo? En cuanto es muy sintomático, no hay curativo.
Entonces hay síntomas, por ejemplo, hay medicamentos para la ansiedad, hay medicamentos porque tienen trastorno por déficit de atención también, hay medicamentos para la agresividad, para mejorar las conductas repetitivas, pero la base de todo el tratamiento de estos niños es la terapia, y tiene que ser una terapia multimodal, terapia ocupacional, terapia de jugar, recreativa, de lenguaje, de estimulación, que les ponen estimulación visual, auditiva, de colores. Tiene que ser una terapia a la que estén muy apegados, vaya, y que tengan muchas características con ella. Estamos hablando ahorita precisamente de las características de lo que sucede en los niños, ¿no? ¿Qué pasa cuando estos niños crecen? Cuando son adultos, ¿cómo se comportan? ¿Qué sucede con ellos? ¿Hay alguna mejoría a raíz que se vuelven adolescentes o adultos? Generalmente, como mencionaba, no progresa más, o sea, no se va en declive, pero sí pueden mejorar, sobre todo porque hay que enseñarles a interactuar con su medio. Para esto son todas estas terapias. Como les mencionaba, un 20, un 30% sí llegan a terminar su carrera, llegan a tener su profesión, entonces hay que buscar cuál es el área por donde ellos se desarrollan bien y ahí fomentarla. Ahora bien, he escuchado, tú dirás si es cierto o no, que es una enfermedad ahora sí que, o un trastorno, llamémoslo trastorno, ¿no? Tan diferente y tan complejo por tratarse del cerebro, que por una parte no tiene que ver el desarrollo del coeficiente intelectual cuando es un niño con una buena terapia, en el cual puede llevar sus estudios, como dices, pueden terminar su carrera y eso a lo que están padeciendo. Exacto, no siempre está asociado a un coeficiente intelectual bajo o alto, o deficiente intelectual o con alteración intelectual, que así lo llamamos. No siempre, forma parte, pero no siempre está presente. Lo que pasa es que como tienen esta dificultad para la socialización, más bien para la comunicación verbal y no verbal, es difícil medirlo. Entonces hay que buscarle igual por qué lado va y a ese lado fomentar. ¿Hay algún estudio que demuestre que si tu primer hijo lo tuvo, puede ser que los hermanitos también lo puedan padecer o no, o si hay asociación? ¿Qué pasa ahí? Aquí es donde entramos nosotros, los genetistas. Cuando nos llevan a nosotros al niño a valorar, hay muchas pruebas que podemos hacer, dependiendo de cómo lo veamos. Entonces podemos decir, ¿es solo el autismo o es una enfermedad con autismo? Dependiendo de cómo lo dividamos, podemos decir, porque les decía, están los síndromes con autismo y dependiendo, pues ya le decimos a los papás, este se hereda de esta manera, el riesgo que se presenta es tal y tal y tal. Cuando no encontramos nada, cuando es solamente el autismo, sin ninguna otra cosa, les podemos dar un riesgo. Lamentablemente no hay manera, no hay prueba de laboratorio, no hay prueba de ultrasonido antes de que nazca que nos pueda decir si ese bebé viene con alguna alteración. Pero les podemos dar el riesgo de que en familiares de primer grado, quiere decir siguientes hermanitos, o hermanitos, más bien los papás que tengan otro hijo, el riesgo aumenta 20 veces. Las probabilidades 20 veces. Finalmente sigue siendo más pequeño que de estas otras enfermedades que tienen que tienen el autismo como parte de ellos, pero pues sí se eleva con respecto a la población. Ahora bien, la familia, ¿es necesario que también la familia tenga una especie de terapia? Porque va a cambiar toda su forma de comunicarse y además la manera de atenderlo a él y de enseñarlo a relacionarse, ¿no? Sí, claro, sobre todo por esto que había antes, de que tiene autismo, enciérrenlo, no sabemos qué tiene, pues la familia tiene que adaptarse, los hermanos tienen que saber cómo tratar a ese niño, sobre todo como una terapia familiar, porque los que pueden llegar a sufrir mucho también son los hermanos. ¿Por qué le están poniendo más atención a él que a mí, no? O los papás, ¿por qué lo voy a cuidar a él si tiene autismo? Mejor le echo más ganas al que no tiene nada, ¿no? O cómo expresarle mi amor a un hijo que no se deja tocar, ¿no? Eso es muy importante, porque se cree que ellos no crean lazos que no sienten, porque no tienen esta comunicación. Y no es cierto, sí crean esta relación con sus papás, con su familia. Entonces hay que aprender a verlo y a notarlo. ¿Algún otro dato importante que se nos esté ¿En dónde podemos llevar a nuestro familiar si sospechamos de autismo? Pueden llevarlo con cualquier neurólogo pediatra, pueden llevarlo a paidopsiquiatría, son los psiquiatras que ven niños, pueden buscar directamente al genetista, o sea, entre ellos se hace la red y ya sabemos a dónde enviarlos. Obviamente, por ser mi casa, yo lo mandaría a los institutos nacionales que están específicamente encargados de ver niños, el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Pediatría, y ya de ahí se hace como toda la relación y a dónde los vamos llevando. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Súper interesante. Qué amables. Y como siempre sabemos que por tu bien Infogen responde. Ya saben, cualquier duda, estamos para servirles en la página de Face. Saben en dónde buscarnos. Cualquier duda será un placer verdaderamente. Y felicidades nuevamente por ese examen. ¡Sí! ¡Gran logro! Muy bien, ya nos vamos. Efectivamente.
¿Se acabó? Se nos acabó